Mi esposo siempre decía que soñaba con ser padre, así que cuando me enteré que estaba embarazada, llené la casa de globos y fotos para darle la sorpresa, pero antes de que llegara, me llegó un mensaje suyo por error. Asegúrate de que mi esposa no se entere. Esa noche no lloré, solo me fui sin aviso, y dejé que el silencio lo volviera loco. Nunca fui una de esas mujeres que crecieron soñando con el día en que se convertirían en madres, no porque no me gustara la idea, sino porque durante muchos años estuve rodeada de un caos emocional que me hizo pensar que, para criar bien a un hijo, primero tenía que reconstruirme por completo. Mi esposo, en cambio, parecía llevar grabado ese anhelo en los huesos. Desde que nos conocimos, su forma de hablar sobre los niños no era solo anecdótica o romántica, era casi obsesiva. Me contaba con detalle cómo imaginaba los nombres, las actividades familiares, incluso las reglas que pensaba implementar en casa. Más de una vez lo escuché decirle a sus amigos, medio en broma, medio en serio, que él estaba hecho para ser papá, y que su mayor sueño era ver a su hijo corretear por el jardín mientras él lo perseguía fingiendo ser un monstruo. Yo solía reírme con él, incluso me contagiaba su entusiasmo, aunque muy en el fondo aún cargaba con una mezcla de miedo y expectativa que me obligaba a posponer esa decisión año tras año. Estuvimos casados 5 años antes de que ese miedo empezara a ceder. Habíamos pasado por etapas difíciles como cualquier pareja, problemas económicos, mudanzas forzadas, momentos de desconexión que nos habían llevado a terapia de pareja más de una vez. Pero en el último año, su actitud había cambiado. Se mostraba más atento, más cariñoso, más entusiasta en casa. Cocinaba más seguido, me dejaba notas en el espejo del baño, se ofrecía a recogerme del trabajo incluso cuando no era necesario, y hasta me sorprendía con pequeños regalos que no pedía. Una parte de mí pensaba que simplemente había madurado, que tal vez por fin estábamos en esa etapa donde todo empieza a alinearse. Incluso llegué a pensar que ese era el momento que él tanto había soñado, ser padre con una base sólida, con una pareja que lo amaba, en una casa estable que habíamos trabajado juntos para construir. Fue justo en ese momento de calma cuando me di cuenta de que estaba embarazada. No fue planeado, pero tampoco fue del todo inesperado. Habíamos dejado de cuidarnos hacía unos meses, y aunque no lo habíamos dicho explícitamente, ambos sabíamos que no estábamos evitando nada. Cuando vi las 2 líneas marcadas en la prueba, no supe si gritar o quedarme en silencio. Me senté en el suelo del baño con las rodillas dobladas y el corazón latiéndome en los oídos. Era una mezcla de miedo, vértigo y ternura. Lo primero que pensé fue en él. En su rostro, en la manera en que brillaban sus ojos cuando veía a otros padres con sus hijos, en su insistencia casi infantil de que iba a ser el mejor papá del mundo. Imaginé su reacción, su emoción, la forma en que me abrazaría tan fuerte que me dejaría sin aliento. Y entonces supe lo que quería hacer, no iba a simplemente decírselo. Quería que fuera un recuerdo que se le grabara para siempre. Pasé 3 días planeando la sorpresa. Fui a Target, a Party City, y hasta hice una parada en Michaels porque me negaba a que fuera algo improvisado. Compré globos rosados, azules y blancos. Compré marcos de madera para imprimir pequeñas fotos de nuestras etapas juntos y ponerlas por toda la casa, como si cada imagen lo condujera poco a poco al mensaje final. En el marco más grande, imprimí la foto de la prueba de embarazo. No quería poner solo la prueba física porque me parecía frío. Quería que lo viera como parte de una historia, no como un test clínico. Decoré la sala con una mezcla entre ternura y emoción, puse una playlist suave de fondo, y encima del sofá dejé una camiseta que decía Daddy in Training. También cociné su comida favorita, aunque eso lo hice más por mí, porque necesitaba ocuparme para no explotar de los nervios. Estaba todo listo. Había terminado de acomodar los últimos detalles cuando sonó mi teléfono. Pensé que era él, escribiéndome que ya venía en camino, así que lo tomé sin mirar. Pero lo que vino fue lo que esperaba. El mensaje no tenía contexto. No había conversación anterior. Era solo una línea que heló el aire de la habitación como si alguien hubiera abierto una ventana en medio del invierno. Decía, asegúrate de que mi esposa no se entere. Al principio pensé que era un error. Que tal vez alguien le había robado el teléfono. Que era un malentendido, una broma, cualquier cosa menos lo que parecía.
Pero cuando abrí la conversación y vi que ese mensaje había salido desde su número, que justo antes había otros donde hablaba con alguien más con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas, la sangre se me bajó por completo. No necesitaba leer mucho más para entender que mi esposo no solo tenía a alguien más, sino que esa persona sabía perfectamente que yo existía, que estaba casado, y que él mismo se encargaba de mantener la farsa en pie. Recuerdo que me quedé inmóvil por unos minutos. No lloré. No grité. No hice nada. Solo caminé hasta el comedor, me senté en una de las sillas que habíamos comprado juntos en una liquidación, y miré la decoración que me había tomado 3 días armar. De repente, todos esos globos se sentían huecos, como si se burlaran de mí. No tardé más de 10 minutos en tomar una decisión. Fui por una maleta, empecé a meter ropa, el cargador, el cepillo de dientes, documentos importantes. No toqué nada de la decoración. No borré ni una foto. Quería que lo viera todo. Quería que al llegar encontrara la sorpresa intacta, que viera lo que estuvo a punto de tener, y que entendiera de inmediato por qué la casa estaba vacía. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. Cerré sin hacer ruido. Me subí al carro y manejé sin rumbo por media hora antes de ir a casa de una amiga. Esa noche no dormí. Pero tampoco lloré. Me quedé en silencio, con el teléfono apagado, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Porque si algo tenía claro desde ese momento, era que no iba a destruirlo a gritos, ni a suplicar explicaciones. Iba a dejar que él mismo se hundiera en su culpa. Porque el silencio, cuando uno sabe cómo usarlo, puede gritar más fuerte que cualquier reclamo. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 días antes de que empezaran a llegar los mensajes. Al principio fueron escuetos, vagos, casi inocentes. Un ¿dónde estás?, seguido de un ¿estás bien?, como si no supiera lo que había hecho. Yo no respondí ninguno. Apagué las notificaciones, pero no bloqueé su número. Quería ver cómo escalaba, cómo el silencio lo empezaba a morder desde adentro. Me había instalado en el cuarto de huéspedes de una amiga que me recibió sin hacer preguntas, y a la que solo le dije que necesitaba unos días para organizarme. Ella me conocía lo suficiente como para entender que si no decía más, era porque todavía no estaba lista para procesar nada. Me dejaba espacio, pero también me cocinaba, me lavaba la ropa y se sentaba conmigo a ver televisión aunque no habláramos mucho. Fue la única persona que no trató de sacarme de eso rápido, y por eso la elegí. En esos primeros días, no lloré ni una sola vez. No por frialdad ni por orgullo, sino porque mi cuerpo estaba funcionando en modo automático, como si supiera que había un bebé que proteger. Comía poco, pero lo hacía. Dormía poco, pero cerraba los ojos de vez en cuando. Me duchaba cada mañana y me ponía ropa limpia aunque no saliera de casa. Estaba atravesando algo que no sabía cómo nombrar todavía, pero lo estaba haciendo con una extraña calma que nunca antes había sentido. Tal vez era el instinto, o tal vez era el cansancio de haber dado demasiado por alguien que claramente no lo merecía. Lo único que tenía claro era que no pensaba volver. No iba a escuchar su versión, no iba a ponerme en el lugar de víctima ni de mujer que necesita explicaciones para cerrar algo. Ya lo había cerrado yo sola en el momento en que crucé la puerta de esa casa y no miré atrás. Al cuarto día, sus mensajes cambiaron de tono. Empezó a escribir más seguido, con más urgencia. Me llamaba por mi nombre completo, algo que jamás hacía a menos que estuviera nervioso. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, que por favor le dijera al menos si estaba viva. Me decía que lo estaba volviendo loco, que no podía dormir, que el carro seguía en casa y que no entendía nada. Me decía que encontró la decoración, los globos, la comida aún servida en la cocina, las fotos por todas partes, y que se había quedado de pie frente a la prueba de embarazo durante más de media hora sin poder respirar. Que necesitaba que le dijera si era cierto, si yo estaba embarazada, si todo eso era real. Me pedía, casi rogando, que lo llamara. Que fuera donde fuera que estuviera, que volviera. Me decía que todo podía arreglarse. Que me amaba. Que no me iba a perder. Pero yo ya no le creía. No después de ese mensaje. No después de descubrir que mientras yo planeaba decirle que iba a ser papá, él le pedía a otra mujer que ocultara mi existencia.
Lo que más me dolía no era la traición en sí, sino la mentira sistemática, el descaro, la forma en que sostenía 2 vidas sin que se le moviera un músculo de la cara. Porque ahora, mirando en retrospectiva, todo tenía sentido, los cambios de humor, las llamadas nocturnas con excusas de trabajo, los viajes repentinos a visitas de clientes que nunca existieron. Las veces que llegó oliendo a un perfume que no era mío. Yo había querido creer que era solo estrés o rutina, pero no. Era otra mujer. Era otra vida. Una mañana, mientras tomaba un café en la cocina de mi amiga, vi que me había llegado una solicitud de seguimiento en una cuenta que no reconocía. Entré por curiosidad y vi que era una cuenta falsa, sin foto, sin publicaciones, pero con un mensaje directo que decía ¿por qué no contestas? Estoy perdiendo la cabeza. Me hizo reír. No porque me pareciera gracioso, sino porque me di cuenta de que él empezaba a derrumbarse. Y no por mí, sino porque el control se le estaba yendo de las manos. Porque no sabía dónde estaba. Porque ya no podía mentirme a la cara. Porque el silencio, ese que al principio creyó que era solo enojo temporal, se estaba convirtiendo en una tortura real para él. En una de esas noches, mientras trataba de dormir, revisé sus redes desde una cuenta que tenía para mirar cosas de trabajo. Y ahí estaba, una publicación suya con nuestra foto, pidiendo que si alguien me veía, le dijera que lo llamara. Que estaba preocupado, que no sabía si me había pasado algo. Lo pintaba como un hombre desesperado, dolido, completamente destrozado. Hasta usó una frase que me revolvió el estómago: temo que mi esposa esté en peligro. Si alguien sabe algo, por favor, contáctenme. Me reí en voz baja. No podía creer que tuviera tanta cara. Porque el único peligro que corría era seguir viviendo con alguien como él. Unos días después, una amiga en común me escribió. Me dijo que él había ido a su casa, que estaba hecho un desastre, que no comía, que no dormía, que había perdido peso y que parecía un zombi. Le pregunté si él le había contado algo, y me dijo que solo había dicho que algo muy grave había pasado, pero que no daba detalles. Yo sabía por qué. Porque no podía contarle la verdad a nadie sin quedar como el infiel que destruyó su matrimonio justo cuando iba a convertirse en padre. Porque sabía que cualquier intento de victimizarse solo iba a durar hasta que alguien viera ese mensaje. Entonces empecé a guardar todo. Capturas de pantalla de sus mensajes, de su publicación, de lo que me llegaba por redes. Todo lo archivaba en una carpeta. No porque pensara denunciarlo o hacerlo público, al menos no todavía, sino porque sabía que tarde o temprano me iba a servir. Yo no soy de esas personas que actúan por impulso. Necesito estrategia, necesito pensar. Y esta vez no iba a dejar que la rabia me hiciera actuar sin plan. Él se había metido con lo que más quería en la vida, con un sueño que apenas estaba empezando a construir. Y yo no pensaba permitirle arruinarlo. No esta vez. No sin consecuencias. Actualización 2. Pasaron casi 2 semanas desde que me fui de la casa antes de que sintiera que podía volver a mirar todo desde afuera sin que se me cerrara la garganta. En ese tiempo, su desesperación no hizo más que escalar. Empezaron a llegarme mensajes a través de personas que no veía hace años, conocidos con los que apenas hablaba, e incluso familiares lejanos que ni siquiera estaban al tanto de mi embarazo. Él estaba empezando a revolver todo a su paso, como si mi silencio lo estuviera arrinconando contra las paredes de una casa vacía que ya no sabía cómo habitar. Pero lo que él no sabía, y nunca imaginó, era que yo ya no estaba simplemente desaparecida, yo estaba investigando. Una tarde, mientras descansaba con los pies hinchados en el sofá de mi amiga y veía por pura inercia algún capítulo viejo de Law y Order, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Necesitaba saber con quién me había traicionado. No me bastaba con el mensaje. Quería ver su cara. Quería entender qué tipo de mujer estaba dispuesta a meterse con un hombre casado que, además, estaba construyendo una vida con otra persona. Así que abrí su cuenta personal desde otra que había creado días antes solo para esto. No era difícil seguirle el rastro. Mi esposo, a pesar de su aparente habilidad para mentir, era descuidado con los detalles pequeños, los que pensaba que nadie notaba. Después de escarbar en las publicaciones donde solía recibir más comentarios, encontré un patrón. Había una tal L que comentaba con frecuencia, y no solo eso,
sino que también reaccionaba de forma exageradamente cariñosa a sus fotos más recientes. Era evidente que había una conexión. Revisé su perfil. Trabajaba en la misma empresa que él, en un área distinta, pero compartían piso. La mayoría de sus fotos eran de paisajes, citas motivacionales cursis y selfies cuidadosamente filtradas. Ninguna con él, pero bastaban los comentarios que se intercambiaban para saber que algo pasaba entre los dos. Lo que más me enfermó fue uno donde ella le había escrito: «Eres todo lo que siempre pedí», al pie de una foto donde él aparecía, irónicamente, cocinando una receta que decía que solo hacía para mí. Seguí buscando. Me fui a sus publicaciones antiguas, a sus etiquetas cruzadas, y entonces lo encontré, un video en el que aparecían 2 cafés sobre una mesa, una mano masculina tomando uno, y la risa de ella al fondo diciendo: «Siempre tú, siempre nosotros». El video tenía meses. Meses en los que yo pensaba que él solo estaba estresado por el trabajo. Meses en los que me hacía el amor como si todo estuviera bien, como si no cargara con el olor de otra en la piel. Esa noche no dormí. Me quedé quieta en la cama, con los ojos abiertos, sintiendo como se me revolvía el estómago no solo por el embarazo, sino por la rabia que me crecía en la boca como un sabor metálico que no sabía tragar. Al día siguiente, me levanté más temprano que de costumbre. Me tomé un café sola en la terraza y, sin decirle nada a mi amiga, me fui a sentar en una cafetería cerca de la oficina donde sabía que ambos trabajaban. Estaba decidida a verla de frente. No iba a confrontarla. No quería escándalos. Solo necesitaba ponerle rostro al vacío que se había metido en mi vida sin pedir permiso. Después de esperar casi una hora, la vi salir del edificio. Era más joven que yo, vestía como alguien que se esfuerza demasiado en parecer relajada y despreocupada, y caminaba con esa confianza ensayada de quien cree tener todo bajo control. Estaba sola. No hablaba por teléfono, pero sonreía mirando la pantalla. No necesitaba adivinar con quién estaba chateando. La vi alejarse sin hacer nada. No crucé la calle, no dije su nombre. Solo la observé hasta que desapareció entre la gente. Esa noche, volví a casa de mi amiga con la cabeza más clara. No iba a reaccionar de forma impulsiva. Quería que les doliera. A los dos. Pero no en un arrebato. No con un escándalo. Quería algo quirúrgico, sin que me vieran venir. Así que pasé los días siguientes reuniendo todo lo que había guardado, capturas de las conversaciones, las fotos, las publicaciones, incluso los comentarios que ambos habían borrado pero que yo ya había registrado. Todo lo organicé en un PDF que titulé con fecha y hora, como si fuera un expediente. Lo acompañé de una carta sin remitente, escrita con un lenguaje neutro y formal, que decía algo así como: «Quizás aún estás a tiempo de preguntar quién es realmente la persona que tienes al lado. Aquí tienes algunas respuestas». Imprimí ese sobre, lo metí en una carpeta gris y me fui en carro hasta la oficina de ella. No entré. Solo lo dejé en el buzón de mensajería interna con su nombre completo. No firmé nada. No puse ningún dato que pudiera vincularme. Nadie me vio. Nadie sospechó. Era una mujer más entregando papeles como tantas otras. Pero mientras me alejaba de ese edificio, supe que la bomba ya había sido activada. Que tarde o temprano iba a explotar. Que él no tendría forma de negarlo ni de disfrazarlo. Que todo lo que había escondido, todos los hilos que había intentado manejar en secreto, estaban a punto de enredarse hasta ahorcarlo. Esa noche, como lo esperaba, volvió a escribirme. Esta vez no para suplicarme, sino para gritar. Me acusaba de haberle arruinado la vida, de estar loca, de haber expuesto cosas privadas. Me decía que la había perdido por mi culpa, que ahora no tenía a nadie, que yo no sabía lo que había hecho. Cada palabra suya me confirmaba lo que ya sabía, que el silencio había surtido efecto, que la otra ya sabía de mí, y que la mentira en la que se sostenía había comenzado a desmoronarse sin que yo siquiera tuviera que levantar la voz. No le respondí. Solo leí, cerré la aplicación, y puse el celular boca abajo. Me fui a dormir sabiendo que era la primera vez en semanas que él no podía. Y eso era apenas el principio. Actualización 3.
Pasaron un par de semanas desde que dejé aquel sobre en su oficina, y aunque sabía que no recibiría una confirmación directa de que lo había leído, la reacción de mi esposo fue todo el indicador que necesitaba. No hubo forma de ocultar el efecto. Comenzó a escribir con más furia que antes, pero esta vez no había súplicas disfrazadas de preocupación, sino reproches directos, frases agresivas, acusaciones que solo un hombre acorralado podía escupir. ¿Estás feliz ahora? Ella se enteró de todo, me echó de su vida, eso era lo que querías, me arruinaste, jódete, ni siquiera me dejaste explicarte nada, solo desapareciste como una cobarde. Lo leí todo sin pestañear. Para entonces, cada palabra suya me resbalaba como si viniera de un extraño. Era absurdo como intentaba victimizarse cuando la única víctima real en toda esta historia era yo. Yo, que había estado construyendo una familia sobre un terreno podrido sin saberlo. Yo, que estaba embarazada de un hombre que dormía con otra mientras me hablaba de cunas y nombres de bebé. En su desesperación, incluso se atrevió a escribirle a mi hermana, a la que no veía desde hacía meses porque vivía en otro estado. No sé exactamente qué le dijo, pero ella me llamó molesta y confundida, preguntándome si era cierto todo eso de que me había fugado. Que él le dijo que me fui sin explicación y que ahora andaba haciendo cosas impulsivas que estaban poniendo en peligro la estabilidad de la familia. Tuve que explicarle todo. No en detalles, pero lo suficiente para que entendiera que no había ninguna fuga, que yo no era la loca de la historia y que, si quería juzgarme, lo hiciera sabiendo al menos que yo estaba esperando un hijo de un infiel mentiroso que sostenía una doble vida mientras posaba de esposo perfecto. Mi hermana, al escucharme, guardó silencio largo rato, y al final solo me dijo que entendía. Que me apoyaba. Y que si necesitaba ir a su casa un tiempo, que lo dijera. Le agradecí con un nudo en la garganta, no tanto por la oferta, sino porque me devolvía un poco de ese calor familiar que había perdido desde que salí por esa puerta sin mirar atrás. El colapso de su fachada fue progresivo. Me enteré de que ya no iba a trabajar con la misma frecuencia, que había pedido días por razones personales, y que su comportamiento en la oficina había cambiado por completo. Uno de sus antiguos compañeros de trabajo, con quien teníamos una relación cordial y que solía ir a nuestras reuniones de fin de año, me escribió por LinkedIn, supuestamente por un asunto de contactos laborales. Pero en realidad quería saber si estaba bien. Lo vi muy mal. No sé qué pasó, pero parecía que había envejecido 10 años en una semana, me puso. Le respondí con diplomacia, sin entrar en detalles, pero por dentro no podía evitar pensar que lo estaba logrando. Que el dolor que había sentido se estaba devolviendo a él como una sombra que lo perseguía en cada esquina, y lo mejor de todo era que no podía culparme a mí sin exponer lo que había hecho. No sé exactamente cómo fue que la otra mujer descubrió todo. No me interesa tampoco saber si fue en su casa, en la oficina, o en medio de una conversación tensa por teléfono. Lo que sí supe, por los gritos de mensajes que él mismo me dejó, es que lo sacó de su vida de forma abrupta. Lo bloqueó de todas partes, lo ignoró en el trabajo, lo denunció con recursos humanos por conducta inapropiada y pidió cambiar de área. Lo dejó solo, quemado, sin aliados. Uno de sus mensajes decía, y lo recuerdo palabra por palabra, no sabes lo que hiciste, ella me odia, me dice que soy un monstruo, que nunca más quiere verme. Me senté en el sofá esa noche, acariciándome el vientre, y por primera vez en semanas, sentí que había justicia. No la justicia de los tribunales ni la que exige explicaciones en voz alta, sino esa que se mueve en silencio, que espera el momento justo, que aparece como una marea lenta que todo lo arrastra sin avisar. En ese punto, sabía que estaba ganando, pero no quería detenerme ahí. Porque aún me quedaba algo pendiente. Él pensaba que lo peor ya había pasado. Que yo había descargado mi furia dejando a su amante sin tierra firme. Que ya había hecho suficiente. Pero no. Porque lo que más le dolía no era perderla a ella. Era perder el control sobre mí. El saber que ya no sabía dónde estaba, qué pensaba, qué haría. Y justo ahí estaba el punto débil que necesitaba presionar. Durante nuestro matrimonio, él siempre manejó todos los asuntos financieros con una mezcla de autoridad y falsa transparencia. Decía que yo no tenía que preocuparme por nada, que él se encargaba de los pagos, que sabía cómo mover dinero para sacar el máximo provecho de nuestros ingresos. Yo, que entonces confiaba ciegamente, le creí.
Pero después de revisar algunos documentos que todavía tenía en mi correo, copias de nuestras declaraciones conjuntas, registros de su pequeña empresa, transacciones que se veían sospechosas, empecé a notar cosas raras. Pequeños movimientos que no cuadraban, números inflados en reportes menores, gastos personales disfrazados de facturas de proveedor. Llevé todo eso a un contador que me recomendaron en la oficina donde estaba trabajando de forma remota. No le conté mi historia, solo le pedí que revisara las cifras con ojo crítico. 2 días después, me dijo que había inconsistencias. Nada demasiado grave como para hablar de cárcel, pero sí lo suficiente como para levantar sospechas en una auditoría del IRS. Me preguntó si quería mover eso legalmente, y le dije que aún no. Que solo necesitaba que me lo confirmara. Que quería tener todo listo. Porque cuando llegara el momento de la separación oficial, no iba a permitir que él se presentara como un padre amoroso abandonado por su esposa sin razón. Iba a mostrarle al juez que yo había estado casada con un hombre que no solo me engañó sentimentalmente, sino que también jugaba con fuego detrás de cuentas bancarias maquilladas. Así que seguí en silencio. No le respondí nunca más. Dejé que pensara que yo ya había cerrado el capítulo. Que estaba rehaciendo mi vida mientras él se hundía solo. Pero por dentro, yo seguía escribiendo. No un nuevo comienzo. No todavía. Estaba escribiendo el final perfecto. El tipo de final que no se grita. El que se firma. El que se entrega con pruebas, documentos y una sonrisa muda de quien no necesita más venganza que el propio peso de la verdad cayéndole encima. Y mientras él empezaba a quedarse sin aire, yo, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a respirar tranquila. Actualización 4. Pasaron poco más de 3 meses desde que me fui aquella noche, y si algo aprendí en ese tiempo fue a dominar el arte de planear en silencio. Mientras él seguía derrumbándose en público, con mensajes pasivo-agresivos a familiares, indirectas en redes sociales y visitas inútiles a casas de amigos comunes, yo me dedicaba a organizar cada pieza de lo que, para mí, ya era más una operación quirúrgica que un simple proceso de divorcio. El embarazo seguía avanzando, y con él, mi determinación de no permitir que mi hijo naciera atado legalmente a un hombre tan cobarde y egoísta. No me interesaba pelear por dinero ni por propiedades, me interesaba dejarlo expuesto, desarmado y sin el menor poder sobre mí ni sobre el bebé que alguna vez dijo querer tanto. La primera parte de mi plan fue acercarme a un abogado especializado en derecho familiar que una conocida me recomendó sin saber siquiera por qué lo necesitaba. Durante la primera reunión, me limité a contarle los hechos básicos, evitando adornos innecesarios. Le dije que estaba embarazada, que mi esposo me había sido infiel, que tenía pruebas de la doble vida que llevaba, que me había ido voluntariamente. Y que deseaba divorciarme sin otorgarle ninguna clase de custodia sobre el bebé, al menos por el momento. El abogado, un hombre calvo con gafas redondas y voz tranquila, me escuchó sin interrumpirme, hojeó los documentos que le entregué y solo al final levantó la mirada para decirme que tenía un caso sólido. Me explicó que, en el estado donde estábamos, la infidelidad por sí sola no era suficiente para negarle derechos a un padre, pero que si podía demostrar negligencia emocional, desinterés, y sobre todo, que su vida personal afectaba el bienestar del menor, entonces sí podíamos negociar una custodia limitada, o al menos supervisada. Le entregué todo lo que tenía, capturas, mensajes, registros financieros alterados, fotografías que evidenciaban su relación paralela, e incluso un listado de movimientos bancarios sospechosos con fechas y montos. También incluí una copia de la carta que había enviado de forma anónima a la otra mujer. No necesitaba que él supiera que todo eso estaba ya en manos legales. No todavía. Porque mientras su vida se consumía tratando de reconstruir una relación fallida o de limpiar su imagen, yo ya estaba unos pasos adelante. Mi abogado sugirió que no hiciéramos nada abrupto. Que esperáramos a que naciera el bebé, que lo mantuviera fuera de todo lo que tuviera que ver con el proceso, y que iniciáramos la demanda poco después, cuando él estuviera más debilitado emocional y financieramente. Era un plan frío, pero necesario. Yo no estaba actuando con rabia, estaba actuando con estrategia. No quería que él sufriera solo por herirme, quería que sintiera lo que es perder el respeto, la confianza, y el control que alguna vez creyó tener. Mientras tanto, él seguía dando vueltas como un animal herido. Lo supe por terceros,
por capturas que me enviaban amigas sin que yo las pidiera, por publicaciones vagas que parecían escritas por un adolescente con el corazón roto. Escribía cosas como el amor verdadero no desaparece, lo destruyen o algún día entenderán lo que tuve que soportar en silencio, como si todo esto fuera el resultado de un arranque mío, como si lo hubiera dejado por capricho. Incluso llegó a escribir una especie de carta pública, de esas que parecen una disculpa pero en realidad son una forma de manipulación emocional, donde decía que perdió al amor de su vida por sus propios errores, pero que todos merecen una segunda oportunidad. A mí no me molestaban esas publicaciones, al contrario. Me servían como pruebas adicionales de que su preocupación era más la percepción externa que el daño real que había causado. Nunca mencionaba al bebé. Nunca hablaba de que iba a ser padre. Lo que le dolía no era no estar en la vida de su hijo, era no estar en el centro del escenario. En paralelo, también inicié otro movimiento más delicado, una denuncia anónima ante el IRS. Mi abogado me ayudó a redactarla correctamente, sin caer en exageraciones ni suposiciones, usando únicamente la información que habíamos verificado. Señalamos inconsistencias en sus reportes como trabajador independiente, ingresos no declarados, y uso personal de fondos registrados como gastos de negocio. No era una demanda directa, solo una alerta que abría la puerta a una auditoría. Y sabía que eso, aunque no terminara en un proceso legal mayor, lo iba a joder en grande. Porque él siempre había sido paranoico con los impuestos. Decía que el IRS era como Dios en Estados Unidos, silencioso, pero omnipresente. Lo había escuchado repetirlo 1000 veces. Y ahora, ese mismo Dios silencioso empezaría a respirarle en la nuca. Cuando supe que había recibido la notificación de auditoría, no por él sino por una fuente indirecta que trabajaba en su misma red de negocios. Me senté en el porche de la casa donde estaba alquilando una habitación desde hacía un par de semanas y simplemente me quedé mirando el cielo. Mi panza ya empezaba a notarse, y por primera vez, sentí que cada paso que había dado estaba construyendo algo más grande que una venganza. Estaba construyendo un nuevo comienzo, uno donde no tenía que agachar la cabeza ni fingir que todo estaba bien. Porque la diferencia entre huir y alejarse por dignidad es que una te deja temblando y la otra te fortalece. Y yo, aunque todavía tenía noches de insomnio y preguntas que dolían, ya no estaba temblando. Ya no necesitaba gritar para ser escuchada. El silencio había hecho su trabajo. Pero ahora era tiempo de ponerle palabras a la verdad. Y esas palabras iban a llegar con firma, con sello y con toda la fuerza de alguien que ya no le debía explicaciones a nadie. Mucho menos a él. Actualización 5. Habían pasado ya 6 meses desde aquella noche en la que dejé todo atrás y salí de esa casa con la maleta a medio cerrar, sin saber con exactitud a dónde me dirigía. Pero segura de que no podía quedarme un minuto más al lado de alguien como él. Para ese entonces, mi embarazo ya estaba entrando a la recta final, y aunque en el fondo sentía una mezcla imposible de describir entre agotamiento físico, alivio emocional y una ansiedad nueva que se instalaba justo al anochecer, también me sentía extrañamente en paz. Había renunciado a una vida que parecía sólida pero que era frágil como cristal barato, y lo había hecho en silencio, sin exponerme públicamente ni buscar venganza inmediata. Pero cada paso había sido calculado con la paciencia de quien ya no tenía nada que perder y todo por reconstruir. El parto llegó una tarde de domingo, de manera menos dramática de lo que había imaginado. No hubo carreras al hospital ni gritos de película. Rompí fuente en el baño de la pequeña casa donde me había instalado hacía ya semanas, y mi amiga, la misma que me abrió las puertas desde el primer día, me llevó con calma al hospital mientras yo respiraba hondo, mirando por la ventana sin pronunciar palabra. No pensaba en él. No durante esas horas. Solo pensaba en que ese niño, ese pequeño que venía en camino, no merecía cargar con el veneno de una historia que no eligió. Por eso, cuando me entregaron el formulario del certificado de nacimiento, no dudé ni un segundo. En el espacio destinado al nombre del padre, lo dejé en blanco. No fue una decisión tomada por despecho ni por rabia. Fue una elección desde la dignidad. Porque no iba a permitir que alguien que usó mi amor para mentir, que construyó una doble vida y huyó cuando la verdad se desbordó, tuviera el derecho automático de llamarse padre. No lo merecía. Nunca lo mereció. Durante el primer mes tras el nacimiento,
No recibió ni una foto. No respondía a los mensajes que volvió a enviar apenas se enteró, quién sabe cómo, de que el bebé ya había nacido. Me escribió en mayúsculas, con una mezcla de histeria y falsa ternura, diciendo que tenía derecho a conocer a su hijo, que nunca quiso hacerme daño, que había cometido errores pero que todos cometemos errores. Yo leí cada mensaje en silencio, a veces mientras alimentaba a mi hijo o mientras le acariciaba la frente para que durmiera. No borraba los textos, los archivaba. Todos. Porque mi silencio seguía siendo mi mayor arma. Él podía suplicar, reclamar, gritar o amenazar, pero no podía obligarme a responder. Y esa era una jaula más cruel que cualquier palabra que pudiera soltarle. Porque la ausencia de respuesta lo enloquecía más que cualquier insulto. Porque mientras él peleaba contra fantasmas, yo me dedicaba a criar a un niño que no lo necesitaba. Con el tiempo, su tono cambió. Pasó de la furia a la manipulación emocional. Empezó a decirme que él también tenía derechos, que no me lo podía quitar, que yo no podía ser tan cruel como para separarlo de su sangre. Incluso llegó a enviar una solicitud formal para establecer una mediación, pero cuando mi abogado le respondió con toda la documentación que habíamos preparado, incluyendo las pruebas de infidelidad, las inconsistencias fiscales, los mensajes suyos admitiendo que ocultó su relación con otra mujer mientras estábamos casados, su intento se deshizo como un castillo de naipes. No volvió a insistir por esa vía. Sabía que si lo llevaba a juicio, lo perdería todo. Lo único que le quedaba era seguir escribiéndome desde números distintos o enviando correos que acababan en la carpeta de spam. Una noche, meses después, mientras me mecía con mi hijo en brazos y la casa estaba en silencio, recibí un mensaje distinto a los demás. No era largo. No tenía insultos ni súplicas. Solo decía, por favor, déjame verlo. 1 minuto. Lo que sea. Me estoy volviendo loco. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí responderle. No por él. No para abrir una puerta. Solo para cerrarla con fuerza, una última vez. Le escribí que no iba a permitirle ver al niño, no ahora, no después, que su nombre no estaba en ningún papel, que legalmente no existía como padre. Y que cualquier intento de contacto sería considerado acoso y se actuaría en consecuencia. Le dije que mientras yo pasaba meses cuidando de una vida nueva, él se dedicó a mentir, a esconder, a jugar con 2 mujeres como si fueran personajes en una historia que él controlaba. Que ya no tenía ningún guión que escribir. Que su parte había terminado. Semanas más tarde, me citó su abogado para firmar el acuerdo final del divorcio. Fue la primera vez que lo vi desde aquella noche. Llegó tarde, más flaco, con el rostro avejentado y una camisa arrugada que no era su estilo. Me miró como si esperara algún gesto de empatía, como si pensara que todavía había algo de compasión que pudiera arrastrar desde el pasado. Pero yo ya no era la misma mujer. Firmé sin mirarlo. No crucé palabra. Lo dejé sentado ahí, entre papeles y recuerdos torcidos, mientras yo salía al sol con los documentos en una carpeta y la tranquilidad completa de haber terminado lo que empecé. No a gritos. No con escándalos. Sino con pasos firmes y en silencio. Porque el silencio fue lo único que nunca pudo controlar. Lo que lo volvió loco. Y lo que, hasta el día de hoy, sigue haciendo más ruido que cualquier palabra que pudiera decirle. Actualización final. Ha pasado más de 1 año desde que todo terminó, al menos en papel. El divorcio ya no es un proceso ni una palabra incómoda que aparece en documentos legales. Es solo un hecho consumado, algo que forma parte de mi historia pero que ya no define mi presente. El bebé que una vez creció dentro de mí ahora camina torpemente por el jardín de nuestra nueva casa, con esa mezcla de torpeza y alegría que solo tienen los niños cuando descubren el mundo a pasos tambaleantes. Su risa es la única música que necesito, y en sus ojos no hay rastros de todo el dolor que lo precedió, lo cual me confirma que tomé la decisión correcta. No creció en medio de gritos ni manipulaciones, no fue una herramienta en un conflicto entre adultos. Crece libre, amado y, sobre todo, protegido. Después de firmar el divorcio, no volví a tener contacto directo con él. No porque no lo intentara. Al principio lo intentó todo. Llegó a dejar una carta manuscrita en el buzón de la antigua casa donde viví con mi amiga. Decía que todavía soñaba con nosotros,
que se despertaba en las noches gritando mi nombre, que había empezado terapia, que había aprendido de sus errores. Decía que sabía que había fallado, pero que quería corregirlo todo, aunque fuera desde lejos, aunque solo pudiera ver al niño una vez al mes, una vez al año, lo que yo permitiera. La carta, escrita con una letra temblorosa que solía ser firme, terminaba con una frase tan falsa como todo lo que alguna vez me prometió: tú eres mi hogar. La arrugué sin pensarlo. La tiré en la basura sin leerla de nuevo. Porque mi hogar ahora tenía paredes nuevas, sonidos nuevos, y no había espacio para mentiras envueltas en remordimientos tardíos. Supe después, a través de la misma cadena de conocidos que alguna vez intentaron mediar, que había vendido su parte del pequeño negocio que tenía con un amigo. Que había dejado el apartamento que compartíamos porque no podía seguir cubriendo los gastos. Que vivía con un compañero de oficina y que ya no hablaba con nadie de su círculo social. Que incluso la amante, esa que le prometía otra vida, la que en sus fantasías iba a convertirse en su gran amor, le había bloqueado todo contacto y lo había denunciado por acoso cuando él, desesperado, intentó reconquistarla. Me contaron también que enfrentó una auditoría oficial y que, aunque no lo multaron de forma catastrófica, sí le impusieron restricciones financieras que lo obligaron a cerrar cuentas, vender activos y entregar parte de sus ahorros. El mismo hombre que decía saber cómo manejar su dinero, que me repetía que nunca íbamos a estar en la ruina mientras él llevara las riendas, acabó llenando formularios de asistencia para freelances sin estabilidad. Pero lo más patético de todo fue enterarme de que empezó a presentarse como víctima en pequeños grupos sociales. Me dijeron que contaba una versión suavizada de nuestra historia, en la que yo lo dejé de la nada, en la que él no pudo con la presión de la paternidad y cometió errores por miedo. En esa versión, convenientemente, la otra mujer nunca aparece. En su relato, él solo es un hombre confundido que fue abandonado justo cuando más necesitaba apoyo. Pero la verdad es que nunca me necesitó, solo me utilizó. Porque todo lo que decía soñar, la casa, la familia, el hijo, no era más que un guión que repetía porque sonaba bien, porque lo hacía ver como un buen hombre, porque le daba aplausos sociales sin comprometerse realmente con nada. Hoy en día, cada vez que lo recuerdo, no lo hago con odio. No me quita el sueño ni me altera el pulso. Lo recuerdo como se recuerda a alguien que uno alguna vez confundió con algo más, con nostalgia, sí, pero también con vergüenza. Vergüenza por haber creído que sus palabras significaban algo. Por haber invertido tanto en alguien que solo sabía construir fachadas, no hogares. Pero lo que más me reconforta es que no necesito que nadie más lo entienda. No necesito que la gente me dé la razón. Porque tengo en mis brazos la única prueba de que elegí bien cuando elegí marcharme. Mi hijo no tiene su apellido. No lleva su sangre como estandarte. Lleva el mío. Lleva mi esfuerzo, mi silencio, mi dignidad. Y cuando algún día me pregunte por su padre, no le contaré cuentos ni lo cargaré con odio. Le diré la verdad, sin adornos. Le diré que él fue el resultado de un amor que se quebró, pero que de ese quiebre nació la fuerza que me hizo convertirme en la madre que necesitaba. He rehecho mi vida desde una base completamente distinta. Ya no me dedico a callar para mantener la paz ni a justificar ausencias con excusas que yo misma inventaba. Me levanto cada día sabiendo que no tengo que rendirle cuentas a nadie más que a mí misma. He vuelto a estudiar, a trabajar desde casa con proyectos que me emocionan, y he aprendido a decir no sin culpa. Y aunque muchas veces la noche me encuentra cansada, nunca me encuentra vacía. Porque el silencio que alguna vez utilicé como escudo se convirtió en mi forma de habitar el mundo con más firmeza. Ya no necesito gritar para defenderme. El silencio fue mi arma, pero ahora es mi refugio. Y él sigue escribiendo de vez en cuando. Cartas que no llegan, mensajes que no contesto, indirectas que nadie más entiende. Vive rodeado de un eco que ya no le responde. Vive en un monólogo. En un pasado que no sabe enterrar. Porque el día que le escribí por última vez, se lo dije claro, no te quité nada, tú lo perdiste solo. Y ahora, mientras él repasa en su mente lo que alguna vez tuvo y lo que dejó escapar, yo me siento en el suelo con mi hijo entre las piernas, jugando con bloques de madera. Sabiendo que lo mejor que hice no fue vengarme con escándalo ni dejarlo en ridículo. Lo mejor que hice fue irme sin avisar, dejarlo con el peso de su mentira, y permitir que el silencio hiciera lo que yo no necesitaba decir,
que ya nunca más iba a volver.